¿Cómo se manejan las restricciones en el modelo relacional? Las restricciones definen cuáles son las tuplas que no pueden formar parte de una tabla, ya que no verifican su esquema. De esta manera, las restricciones son parte del esquema de la relación. El modelo relacional define dos reglas principales que deben cumplirse siempre. La integridad de la entidad, en la que dice que ningún atributo que forme parte de la clave primaria de una relación puede ser nulo. ¿Sí? Entonces, si tenemos una clave primaria que se compone de más de una columna de un atributo, ninguna de ellas tiene valor nulo. Y si es uno solo, obviamente no puede tener valor nulo. ¿Por qué? Porque no puede hacer una comparación contra nada. Contra la nada, que significa nulo, no se puede comparar. Entonces, nunca puede, como en una clave primaria no puede haber dos tuplas o registros con el mismo valor en su clave primaria, no puede comparar contra nada. En el caso de la integridad referencial, es la integridad donde hace referencia contra otro, los valores de la clave foránea o extranjera se corresponden con los valores actuales de la clave primaria de otra tabla o son nulos. Es decir, que en una clave referencial sí puede haber valores nulos, pero si tiene valores solamente puede tener valores que existan en la clave primaria de la tabla a la cual hace referencia. En la integridad referencial, la restricción de integridad referencial se especifica entre dos relaciones y sirve para mantener la consistencia entre tuplas de las dos relaciones. En términos informales, la restricción de integridad referencial establece que una tupla que haga referencia a otra relación deberá referirse a una tupla existente en esa otra relación. Es lo que decíamos. El valor de la clave foránea en la entidad que hace referencia solamente puede contener un valor que exista en la clave primaria de la relación o de la tabla a la cual está referenciando. O también, como dice aquí, pueden ser nulos. Es decir, puede no estar haciendo referencia a ningún dato de la otra tabla. Esto podría ser siempre y cuando se establezca que permita valores nulos. Si la integridad referencial es fuerte, la tupla referenciada no podrá eliminarse mientras alguien la referencie. ¿Sí? Esto es integridad referencial fuerte y débil. Si es fuerte, quiere decir que mientras, por ejemplo, la persona esté referenciando en su domicilio a una localidad determinada, la localidad no puedo eliminarla de la tabla de localidades en tanto que haya alguna persona que haga referencia a esa localidad. Otro tipo de integridad de datos son las reglas de negocios. Los tipos de restricciones que hemos visto no incluyen una amplia clase de restricciones generales, a veces llamadas restricciones de integridad semántica o restricciones específicas. Ejemplo, suponiendo que el esquema empleados tuviera un atributo salario, el salario de un empleador no debe exceder el salario de su supervisor. O el número máximo de proyectos que controla un departamento es 20. O el número máximo de empleados de un departamento es 50. Estos son los que se llaman restricciones de integridad de datos o de reglas de negocio, que van más allá de las restricciones de integridad referencial o de clave primaria que vimos inicialmente. Este tipo de restricciones son para asegurar que ciertos valores se encuentren dentro de los rangos o valores establecidos. ¿Cuándo se pueden manejar o hacer referencia o hacer control sobre la integridad referencial y la manipulación de datos? Existen tres momentos: al insertar el dato, al eliminar el dato y al modificar. En el caso de insertar, si insertamos un dato de una clave foránea en otra tabla, debe existir. Si necesitamos insertar un dato, tenemos la opción, si no existe, insertar esa clave foránea en la otra tabla, o bien rechazar la inserción. Esas son las opciones que podemos establecer. También podemos establecer que al eliminar tuplas que apuntan a esta tupla,
se llama efecto cascada. Es decir, si queremos eliminar un registro, eliminamos todos los casos que apuntan a esta tupla. Si por ejemplo eliminamos la factura, también podemos eliminar todos los ítems de factura que apuntan a esta factura, o bien rechazar la eliminación. Lo mismo, también tenemos opciones al modificar. Si modificamos un valor que es la referencia, actualizamos los valores en las tuplas que apuntan a esta tupla, o bien rechazamos la modificación. Si no sé, modificamos el número de factura, podríamos modificar todos los números de factura en los ítems que apuntan a la factura previa, o bien rechazar la modificación. Cada una de estas decisiones se debe tomar en cada caso dependiendo de cómo queramos manejar esas modificaciones, esas actualizaciones. ¿Cómo se hace la transformación del modelo entidad-relación al modelo relacional? Cada entidad E se transforma en una tabla E que contiene los atributos simples de E y los atributos simples que componen a los atributos compuestos de E. El identificador de E se transforma en la clave primaria de la tabla E. Entonces, según vemos acá, para la entidad cliente creamos una tabla cliente, que es la que se ve sobre la izquierda. Esta será nuestra tabla cliente, donde cada atributo de la entidad cliente se convierte en una columna de la tabla cliente. Dice, contiene los atributos simples de compone los atributos compuestos de. Bien, entonces, para la entidad cliente creamos la tabla cliente. Y cada atributo de la entidad cliente se convierte en una columna de la tabla cliente. Y el identificador primario de esa entidad pasa a ser la clave primaria de la tabla. Lo mismo de este lado, de la derecha, tenemos la entidad préstamo con los atributos número de préstamo e importe, donde termina resultando en una tabla préstamo con las columnas número de préstamo e importe. Y número de préstamo pasa a ser también la clave primaria de la entidad préstamo. ¿Cómo transformamos las relaciones en tablas? Cuando tenemos relaciones muchos a muchos, la clave será la unión de los atributos de las claves primarias de las entidades participantes más los atributos de la relación si los tuviera. Es decir, que cuando tenemos una relación muchos a muchos, es decir, que un cliente puede tomar muchos préstamos y un préstamo puede ser parte o ser tomado por varios clientes, si esta fuese una relación muchos a muchos, lo que dice acá es que esto se va a convertir en una tabla y la clave primaria será la unión de los atributos de las claves primarias de las entidades participantes. Es decir, que la clave primaria de esta tabla toma préstamo será la clave primaria del cliente más la clave primaria del préstamo. Es decir, como vemos acá, tenemos la tabla toma préstamos donde la clave primaria es ID cliente y número de préstamo. Y si dentro de esta relación hubiera atributos colgados aquí, entonces aparecerían esos atributos como columnas de esta tabla.